Amigos, bienvenidos a su canal nuevamente. En esta ocasión quiero seguir con la saga de mostrar consolas, así que quiero continuar con esta pequeña gigante del PSP de Sony. Primer consola portátil de la empresa japonesa, así que quiero que la veamos juntos, así que no se despeguen y comenzamos. Pues sí, amigos, la PSP fue presentada el 17 de octubre del 2004 y lanzada a la venta en Japón el 17 de octubre de ese mismo año y en marzo del 2005 en los Estados Unidos. La PSP fue la primera consola portátil de Sony, aunque hay unos que dicen que fue el Pocket Station, pero pues no, eso fue una cháchara ahí para algunos juegos, pero pues consola tal cual no podemos hablar de que fue una consola. Bueno, pues el PSP fue diseñada por Ken Kutaragi, el padre de la PlayStation. La PSP fue una portátil revolucionaria, con una pantalla de 4.3 pulgadas en formato panorámico de 16 novenos, de 480 por 272 píxeles, con altavoz estéreo, capacidad para reproducir formatos multimedia desde audio en MP3, WMA, video en MP4, imágenes en JPG, Wi-Fi, USB 2.0 y una interfaz de usuario llamada Cross Media Bar o XMB, que se convertiría en el estándar de Sony para la PSX. No hablo de la PlayStation 1, sino de una variante de PlayStation 2 que se llamó PSX. Ese Cross Media Bar también fue eh, usado en el PlayStation 3 y en algunas televisiones Bravia, en DVDs de Sony y Blu-rays también de Sony. Bueno, pues digamos que el formato físico de este PSP tenía una cruceta digital en cruz. Cruceta digital. Cruceta en cruz. Bueno, los clásicos botones triángulo, cuadrado, X y círculo. El botón Select, Start, Home, volumen, arriba y abajo. Los gatillos L y R. Y un pequeño stick análogo que funcionaba también como mouse para conectarse a internet. Bueno, pues Sony entregaría la consola más potente para el día de su lanzamiento. Y esto es porque en esos momentos la competencia de Nintendo pues ofrecía otras características como Nintendo 10, que era pues la pantalla doble y táctil, pero pues la verdad en tecnología no le llegaba al PSP. No tenía todas las maravillas que tenía la consola de Sony, la verdad. Aunque después fue más exitosa la de Nintendo en ventas, pero sinceramente la PSP fue una chingonería. Bueno, formatos. En el formato Universal Media Disc o UMD sería el medio de almacenamiento en el PSP, llegando a tener juegos y también películas y música. ¿Quién no llegó a ver las películas en formato UMD que también llegaban a vender en algunas tiendas como Mix Up y esto? Tenían películas de Spider-Man, de algunas de la época. Todas salían en formato UMD y era un poco raro estar viendo ahí películas en el PSP, pero en ese tiempo era muy novedoso y era una maravilla tecnológica para esos días. También música, salieron algunos conciertos ahí en el UMD y también, como digo, era una curiosidad ahí estar viendo tus conciertos, pero la verdad es que yo no conocía ninguno que tuviera así como una colección de conciertos en UMD o de películas, sino era más bien como una curiosidad ahí que llegabas a ver que vendieran, pero la verdad es que nunca pegó. Pues igualmente contó con ranura para tarjetas propias de Sony, las Memory Stick Duo y las Pro Duo.
que llevaban la experiencia de PSP más allá de lo imaginable. Recordemos que por esos años la verdad es que algo así como una memoria flash o memoria así de este tipo todavía estaba en pañales. Algunas cámaras de reflex usaban ese tipo de memoria, pero era pues, de muy poca capacidad, si acaso 512 megas o algo así. Pero lo que estaba haciendo Sony con el PSP era algo muy novedoso, la verdad, para aquellos años. Pues las posibilidades eran extraordinarias, como les decía, para la época. Y pues cabe recordar que para el 2005, por ejemplo, los celulares apenas tenían una capacidad de 2 gigas. Por ejemplo, el W800, que era el contemporáneo del PSP y también de Sony, tenía la capacidad máxima de albergar 2 gigas de memoria. En igual una Stick Pro Duo. Entonces, digamos que comparándola con los 16 gigas que empezó a almacenar el PSP, pues la verdad es que era una abismal diferencia. Sobre todo también la calidad, pues la pantalla del W800 pues era, creo que una tercera parte o una quinta parte más o menos de lo que era la pantalla del PSP. Y en calidad pues ni se diga, se notaba inmediatamente la superioridad del PSP, siendo que en precios pues estaban a la par, sino es que un poco más caro el W800 por su entre comillas versatilidad, pero el PSP lo superaba por mucho en casi todos los aspectos. Claro, hablando del 2005. Y pues hablando de versiones del PSP, existieron varias actualizaciones del PSP. Originalmente la versión 1001 o FAT era un tanto pesada, pero elegante y manejable porque tenía como la parte de atrás era, por ser más robusta, tenía como como por así decirlo, unas agarraderas que lo hacían un poquito más ergonómico. Pero pues ya para la versión Slim nace en 2007 disminuyendo el peso, el grosor, mejorando la duración de la batería y el wifi, y posteriormente la versión 3000 lanzada a finales de 2008 cambiando la pantalla e incorporando un micrófono. Y también nace el PSP Go en el año 2009 con diferencias notables con respecto a las otras 3 versiones. Esta es la más distinta de todas, pero igualmente pues la más polémica. Esta es diseñada para ser mucho más portátil, luego inmediatamente pues más ligera, más compacta. Los controles son retráctiles, es decir, los botones los tiene debajo de la pantalla, los puedes ocultar para meterla más fácil en tu pantalón o echarla en la mochila, lo que sea. Y pues además, quitando el para allá entonces caduco UMD y añadiendo 16 GB de memoria interna, expandible mediante memorias propias de Sony, que eran las M2, que también usaban sus teléfonos, unas memorias pequeñas tipo las micro SD, pero eran de Sony, las llamaron M2, que en esos tiempos las usaban sus celulares que pues estaban de moda en ese tiempo, que era el W710 y el W580. Bueno, esos celulares también usaban esas memorias, y también el PSP Go. Y bueno, el PSP Go no tuvo una buena aceptación, pues yo siento que estaba un poco adelantada a su época, ya que en esos momentos pues todavía se planteaba más el formato UMD. Muchos de los compradores de PSP pues imagínense, tú te compras tus UMDs originales para aportar a la marca, o simplemente porque tú consumes original y de repente sale una consola nueva y ya no acepta este formato. Entonces pues sí, es medio una locura. Aparte de que pues al ser tan pequeña, muchos jugadores tenían las manos un poco más grandes o se les hacía incómodo jugar así. Entonces por eso la PSP Go pues no fue tan solicitada como las otras. Pero a su vez también hay un sector
de videojuegos que la prefiere por, digamos que por los mismos motivos por los cuales unos no la hicieron. Es decir, pues por su tamaño más compacto, a unos, como les decía, no les resultaba cómodo jugar y a otros por el contrario, pues perfecto. Y además por la portabilidad y también por su practicidad de ya tener 16 GB de cajón y todo eso, pues también mucha gente la prefiere. Y por último, la PSP Street, esa, la última actualización de la PSP, quitándole varias características que tenía las demás PSP, mejorando un poco la pantalla y la batería. Sin embargo, esta actualización del 2012 nunca llegó aquí a... Dicen que Latinoamérica no... Digo que no tengo bien el dato, pero al menos aquí en México nunca llegó oficialmente esta consola PSP Street. Y la verdad es que yo nunca la he visto así en lugares de reventa o algo así. La verdad es que nunca la he visto y si la llegan a ver, pues cómprenla, la verdad. Adquiéranla porque será una buena pieza de colección ahí para el que la llegase a encontrar y tener. Y pues bueno, aquí el 3 de junio de 2014 en Sony Japón deja de fabricar la PSP oficialmente. Digamos que es en el momento en donde la jubila ya oficialmente. Y pues fue todo. Llegó a vender poco más de 80 millones de consolas este PSP, que pues aparentemente no es mucho, pero pues la verdad es que mmm, para hacer una consola portátil de Sony y fue la primera, es un excelente arranque. Claro que el dominio de las consolas portátiles es completamente de Nintendo, pero pues Sony dio la batalla en esta ocasión. La verdad es que tuvo un buen arranque, una buena aceptación del público, una buena consola con excelentes juegos de todo tipo y la verdad es que es lo único que ha plantado una cara seria a Nintendo en el mundo de las portátiles, porque también estuvo ahí Sega con su Nomad y algunas otras consolas portátiles, pero la verdad es que solo han sido, o la Neo Geo Pocket, pero solo han sido, la verdad, unas basofias. Y la PSP, pues llegó con todo, pegó bien, y el problema fue un poco el homebrew que sufrió. Digo sufrió porque la verdad es que para Sony pues fue un bajón, pero en realidad para el usuario, sobre todo el usuario pues como uno, ¿no? Más de a pie, pues fue una bendición porque pues ya podías jugar tus juegos directamente de la memoria, puedes descargarlos, copiarlos, entonces tenías ya infinidad de juegos pues gratis. Pero bueno, eso es parte de la polémica del PSP y de su vida. Y pues aquí es donde les comento mi experiencia. Mi experiencia con el PSP, pues desde que fue anunciada, como les decía en 2004, la verdad es que me dispuse a juntar para adquirirla. Dije yo, eso tiene que ser mío, güey. Entonces la verdad es que me puse a ahorrar, a juntar mis domingos, dejé de comer ahí 2, 3 veces, en vez de agarrar el camión me iba a pie, ya saben, ¿no? Lo que uno, lo que uno está dispuesto a hacer por darse un gusto. Pues, como les decía, PSP prometía un buen. Entonces, por aquellos años, tenía ya un Play 2 y un Game Boy Advance. Entonces se me hacía, digamos que la combinación de la portabilidad tipo Game Boy Advance y bueno, el PSP prometía gráficos de Play 2. Digo, la verdad es que sí fue así. Entonces decía, no, pues la portabilidad de semejantes características, pues valía la pena el esfuerzo. Y así hasta que salió en 2004 hasta octubre de 2005, pues la verdad tuve que hacerme de una, pues como máximo ahorrador y para sacarle el máximo jugo a cada peso, la verdad es que me tuve que ir hasta Tepito
ahí en la calle de Florida, donde venden todo eso de las consolas. Por cierto, un saludo a toda esa banda. La verdad es que siguen vendiendo excelentes consolas y juegos y todo. Pues ahí en ese momento fui a conseguir una, compré una pero reconstruida. Ya saben, estas hice refurbished y es como que las que salen mal y las reparan y las vuelven a mandar al mercado, pero ya en formato reconstruido. Una cajita blanca, totalmente blanca, que nada decía PSP. Pues conseguí un battery pack de esta reconstruida, que era solamente la consola, pila y cargador. En ese tiempo me costó 2500 ese pack. Y todavía me acuerdo que me compré si no me recuerdo, el Winning Eleven 9. Ah, traía también una memoria Pro Duo, pero era como de 20 megas. Simplemente para guardar partidas de los juegos y ya. Pero bueno, para ese momento, para empezar, la verdad es que para mí era bastante. Y pues esa consola estuvo conmigo un par de años. Pues me estuvo acompañando ahí cuando iba al bacho, ahí con el aburrimiento, acabando con el aburrimiento en cualquier lugar. La verdad es que era una maravilla, una maravilla. Pues con juegos como ya decía, el Winning Eleven 9, Capcom Classic Collection, que era un juegazo que traía Street Fighter, los tres, bueno, Street Fighter 2, pero sus tres versiones, World Warrior, Champion Edition y la versión Turbo. También traía otros juegos pues clásicos de arcade, y la verdad es que era buenísimo ese juego. También traía, bueno, después salió Castlevania y algunos otros juegos así muy celebrados en el momento. Pues la verdad es que en esos días el PSP era un gadget muy deseado. Portabilidad, como les decía, llamaba mucho la atención por el tamaño de su pantalla, por sus características. La verdad es que era una joyita hacer eso. Además era multimedia, como les decía, podías poner tus archivos ahí, MP3, escuchar tu música, ver fotos, ver videos, películas. Digo, hoy en día eso parece algo tan normal. Sin embargo, creo que el PSP fue parte de la normalización de esas características, porque recordemos que en esos tiempos pues no existían los smartphones, no existía el iPhone. Digo, sí estaba el iPod y también tenía características parecidas, pero la verdad es que el PSP se disfrutaba más por su pantalla. Entonces, pues la verdad, sí, el PSP fue un parteaguas en la tecnología. Es lo que yo digo. Y pues bueno, posteriormente vendí ese PSP para hacerme de otro, pero este PSP era una versión Slim de Star Wars, uno blanquito con Darth Vader ahí en un costado, una cajita blanca que venía con Battlefront 2, creo, y también una consolaza. Esta la adquirí en Plaza de Mayave cuando todavía podías pasar por ahí. Y pues sí, también una consolaza. Esa la tuve igual, como, ¿qué será? Unos 3 4 años, hasta que pues desafortunadamente fui víctima de la delincuencia y la perdí. Bueno, más bien me la robaron, ¿no? Entonces pues también, sin embargo, también la disfruté. Y cuando tuve esta consola ya se dio a conocer el homebrew y todo eso. Entonces ya, pues en esos tiempos, como era un estudiante, pues la verdad tuve que hacerle así en contra de mi voluntad, ¿no? Tuve que echar el hack para conseguir los juegos pues a menor precio o gratis. Y pues ya se tuvo que meterle ahí una memoria de, creo que era de 4 gigas en ese entonces. Entonces ya pues era una pasadota, era una maravilla. Y sí, ahí también metía películas y música y todo. Entonces era una maravilla. Como les decía, entonces en ese momento pues tenía ahí, creo que un W600, ese teléfono de Sony Ericsson que se doblaba así. Estaba chido también el phone, pero ese teléfono, si yo no mal recuerdo, tenía 512 megas y no era expandible. Entonces imagínense
un teléfono de 512 megas al PSP de 4 gigas, pues era un cambio radical. Entonces ahí se veía la diferencia. Y pues de los juegos, que decir, ¿no? Una amplia categoría de juegos como Metal Gear, Silent Hill, Parasite Eve, Grand Theft Auto, Need for Speed, Burnout, ya decía los Winning Eleven, los FIFA, King of Fighters. La verdad es que Metal Slug, un consolón. La verdad es que muy revolucionaria, sobre todo por los que la pudimos tener en su apogeo, en su auge. Nos dimos cuenta que ese era el futuro, porque pues todavía veníamos de no mucho tiempo de jugar esos, pues el King of Fighters en las arcades, las maquinitas, y pues de tener el armatoste, tener que ir a jugar al armatoste de las maquinitas a de repente ya tener en la palma de tu mano, pues sí fue pues un cambio muy muy importante en ese entonces. Fue un salto tecnológico pues que se dio en ese momento y quedamos todos impactados, todos los que éramos asiduos a las maquinitas y toda la banda que se juntaba ahí en la farmacia a echar la reta. Cada vez que de repente llegabas con el PSP y órale güey, ahí está, pues la neta sacaba muchos de onda y quedaban maravillados. Y la neta pues pocas veces se ha visto un cambio así tan radical, pero bueno, como les decía, esta es mi experiencia y lo que quiero ahorita es que me acompañen a ver el unboxing, por así decirlo. Así que acompáñenme. Saludos a todos, bandita. Pues así es, amigos. Aquí está la consola. Miren, su caja. Vamos a ver qué trae dentro. Vamos a ver. Viene cargador. Vienen unos manuales. Viene Servicio Nacional, red de Servicio Nacional, por si alguna descompostura, cualquier cosa. Trae número de atención al cliente, etcétera, etcétera. Trae referencias, guía de usuario, el año 2011, impreso en China. Y finalmente está la consola. Aquí está, flamante PSP. Excelente consola, como ya les comentaba. Y pues nada, eso es todo en la caja, toda esta maravilla. Y pues como podrán escuchar al inicio, la consola, una maravilla. Ahí sigue trabajando. Miren, perfecto. Como pueden ver aquí, lo que se ejecuta es el UMD. El UMD es el que está aquí, que es el que hace más ruido porque es el lector, y también pues la tarjeta de memoria. Accedemos y pues ya trae varios juegos. Aquí la gran ventaja es que puedes meter juegos de PSP y también algunos emuladores. Y la verdad es que pues la consola es una maravilla. Aún aquí en 2023 sigue siendo una gran consola para muchos gustos, porque tiene muchos tipos de juegos. Y la verdad es que si tienes dudas en comprar una o lo que sea, la verdad es que sí te la recomiendo mucho. No dejes pasar la oportunidad si tienes una, porque a fecha de hoy, 2023, aún se pueden conseguir, digamos que relativamente a buen precio y en buen estado. Pero conforme vaya pasando el tiempo, lógicamente que se van a ir escaseando, o las que vaya, pues te vas a encontrar con unas muy traqueteadas, muy usadas. Entonces es justo el momento donde te puedes hacer de una PSP a un buen precio razonable, en un estado también razonable, porque estoy seguro que en unos años van a empezar las especulaciones de
con esta consola van a empezar a que es de colección y que la versión no sé qué y que se puede emular, etcétera, etcétera. Entonces van a empezar las broncas ahí, entonces los precios se pueden ir por los cielos. Entonces yo recomendaría hacerte ahorita una antes de que empiecen los especuleros a subir el precio de la consola de las nubes. Así que yo te recomiendo que corras por una antes de que esto se descontrole, y ya verás que no te vas a arrepentir. Es multimedia, aunque ahorita ya el concepto de multimedia está todo, por así decirlo, normalizado o bien adaptado a nuestras vidas, pero ya no desmerece esta consola. Ya verás, pruébala, te va a gustar, te va a latir. Así que bueno, así es, amigos. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, suscríbanse, ya había dicho. Y pues nada más, que me sigan en este canal, me hagan el parote para llegar a los 100 suscriptores, que casi tenemos la cifra. Así que bueno, amigos, les deseo lo mejor y ya saben, ahí si la ven la paran. Buenas noches.